Street Fighter es un videojuego de peleas desarrollado por Capcom en 1987. Es el primer juego de lucha competitivo producido por la compañía y el juego inaugural de la serie Street Fighter. Si bien no alcanzó la misma popularidad que sus secuelas, especialmente que Street Fighter 2, cuando se lanzó por primera vez, el Street Fighter original introdujo algunas estandarizaciones de movimientos en los juegos de lucha posteriores, como 6 botones de ataque, que solo se encuentran en algunas versiones del juego, y técnicas especiales basadas en comandos. El juego fue nombrado así en honor de una película de artes marciales de 1974 llamada Clash Killer Fist, titulado The Street Fighter para el lanzamiento americano, protagonizada por el actor arte marcialista Shinichi Sonishiba, y fue la primera película en recibir una clasificación X en Estados Unidos solo por la violencia. En el staff de este juego nos encontramos a Takashi Nishiyama como director del juego y a Yoshihiro Sakaguchi como compositor de la música. En los diseños de los personajes se encargó Bengus. El protagonista Ryu muy probablemente esté basado en el arte marcialista de la vida real Matsutatsu Oyama. En la introducción del juego hay un error. Cuando Joe hace el agujero en la pared, la forma en que salen los ladrillos no coincide visualmente con la forma en la que se hace el agujero. Esto se debe a que la forma del agujero en la pared estaría en versión beta y que la animación de ruptura nunca se actualizó. Este es el único juego de la serie Street Fighter en la que la dominación del mundo no era el plan principal del jefe final, como en los juegos posteriores. El graffiti en el portón del escenario de Birdie lleva el nombre y la imagen de Bill Cravens, quien fue el vicepresidente de ventas y marketing de Capcom en Estados Unidos. En Street Fighter solo se disponía de 2 luchadores para poder jugar, Ryu y Ken, muy parecidos entre sí pero con diferente apariencia. Ryu es moreno y de cabello castaño con karatei blanco y Ken es blanco y de cabello rubio de media melena con karatei rojo. Ambos luchadores se presentaban como karatecas principales y sabían hacer las mismas técnicas. Aquí se podía ver que ya en el primer Street Fighter, Ryu y Ken ya sabían hacer sus técnicas más conocidas, como son los mencionados Hadouken, Shoryuken y Tatsumaki Senpu Kyaku. El personaje de Ken solo fue creado para que 2 jugadores pudieran pelear entre sí, pero después Ken se convirtió en uno de los personajes más populares y usados de la serie. En comparación con los juegos posteriores, los movimientos especiales de Ryu y Ken son muy difíciles de realizar, a pesar de ser el mismo comando de movimiento al que los fanáticos están acostumbrados, ya que si bien todos los juegos de Street Fighter subsiguientes presentaron múltiples botones de golpe, patada de diferente intensidad, este solo contó con un solo golpe y un solo botón de patada. La fuerza con la que presionas el botón determinaba la intensidad del ataque. A diferencia de los juegos siguientes de la saga, en este cada país tenía 2 luchadores que era obligatorio vencer para pasar a la siguiente fase. Japón. Este es el país de Ryu. Al entrar aquí se tenía que ver las caras con Retsu, un monje budista, y Ageki, un ninja que desaparecía. Era muy rápido y lanzaba continuamente shurikens. Estados Unidos. Este es el país de Ken Masters. Aquí se podía encontrar a Joe, un corpulento luchador de full contact sin camisa y pantalón rojo, y a Mike, un boxeador afroamericano que, a pesar de sus similitudes con Balrog, conocido en Japón como M. Bison, Capcom ha afirmado que no son el mismo personaje. Reino Unido. Es en este país donde está Birdie, que también fue rescatado para incluirlo en Street Fighter Alpha, y el otro era Eevee. Es un elegante luchador que usaba unas varas para golpear y que también fue rescatado de este juego para incluirlo en Capcom contra SNK 2 y posteriormente en Street Fighter Alpha 3, pero son en las versiones de Game Boy Advance y PSP. Tailandia. En este país se enfrentaba a un complicado luchador de Muay Thai llamado Adon, quien vuelve a la luz en Street Fighter Alpha. Cabe destacar que en caso de superar a todos los rivales, el último rival era Sagat, un tailandés de 2 metros de altura que atacaba continuamente con golpes de Muay Thai y que era muy difícil de vencer. Aunque normalmente no se puede jugar con ellos, el jugador puede seleccionar los 10 personajes controlados por la CPU si se realiza un hack adecuado en el juego. Es en el combate final donde Ryu, protagonista de toda la saga, le deja la característica cicatriz en el pecho a Sagat,
cicatriz que se podrá ver en posteriores versiones del juego. Aunque Sagat no tiene su cicatriz en el pecho en este juego, ni gana su cicatriz al final del juego, esta línea de la historia fue creada para Street Fighter 2. A diferencia de los juegos posteriores, donde cada personaje tiene su propia frase ganadora, cada oponente al que te enfrentas tiene la misma frase ganadora y la misma frase perdedora. Cuando dos jugadores luchan entre sí, tanto Ryu como Ken tienen la misma frase perdedora. Este es el único juego de Street Fighter donde se pronuncian las frases ganadoras. A pesar de su importante papel en la historia de la serie, este es el único juego de Street Fighter en el que Retsu hace una aparición directa. En el Street Fighter original, en el escenario de Birdie, a la izquierda hay un póster para The Velvet Underground's Banana Album. Los personajes de Eagle y Birdie llevan el nombre de las terminologías de puntuación utilizadas en el golf, para despejar un hoyo bajo par y dos bajo par respectivamente. El escenario de Mike está ubicado frente al monumento nacional Monte Rushmore en Keystone, Dakota del Sur. El escenario de Lee se encuentra en la cima de la Gran Muralla China. A juzgar por la distancia del Empire State Building y el Rockefeller Center en el fondo, el escenario de rieles de Joe se encuentra en Long Island City, Nueva York. El escenario de Geki está en un prado de Japón donde se puede ver el monte Fuji. Además es una posibilidad de que Geki fuera quien entrenó a Vega en el arte del ninjutsu, ya que este viajó a Japón para estudiar según se menciona en su historia para el canon oficial. Geki es también el primer personaje en los videojuegos de la saga Street Fighter que tiene la habilidad de teletransportación antes que Dalsim, y también es uno de los dos primeros personajes en la saga Street Fighter que utiliza alguna clase de arma, siendo el otro personaje Eagle con sus clavas. El diseño original de Eagle se basó en el actor Robert Baker cuando interpretó a Petrov en el guardaespaldas en la película Fist of Fury de Bruce Lee. En la pantalla de introducción, donde Joe golpea a través de la pared de ladrillos, verás nombres en graffiti en la pared de los ladrillos. Estos son todos los títulos de juegos clásicos anteriores de Capcom, como Trojan, Avengers y Section Zeta. Aunque solo fue una batalla estándar en 1987, la pelea entre Ryu y Sagat más tarde se convirtió en el evento más importante de toda la serie, con varios puntos relacionados con la historia durante la serie Street Fighter Alpha. Ryu sin querer usa el poder prohibido Satsui no Hado para derrotar a Sagat en el primer torneo y luego lucha para entender este poder y evitar que vuelva a surgir, lo que hace que Akuma sea objetivo de él y sea Ryu quien sucumba a su poder. Sagat comienza su obsesión por derrotar a Ryu para recuperar su título. Adon se vuelve obsesionado con la derrota de Sagat debido a la pérdida de su maestro contra Ryu. De todos los personajes en el juego, solo Ryu, Ken y Sagat regresaron en la secuela inmediata y más famosa del juego, Street Fighter 2. Birdie, Adon y Gen volverían a aparecer en los juegos Street Fighter Alpha. Eagle resurgió en el crossover Capcom vs CMK2 después de una ausencia de 14 años, y luego apareció en las versiones portátiles de Street Fighter Alpha 3. Mientras que Joe, Mike, Lee, Geki y Retsu son los únicos personajes que nunca regresaron o aparecieron como jugables en juegos posteriores de Street Fighter, aunque también aparecieron otros medios relacionados con Street Fighter. Joe y Mike recibieron diseños actualizados en el sitio web de Street Fighter V. Lee apareció en el manga de Street Fighter Sakura Gambal, en el segundo cómic de la miniserie de cómics de Udon Street Fighter Legends, y como una carta en Seneca vs Capcom Card Fighter Clash. Geki apareció en el tercer cómic de la serie Street Fighter Legends de Udon, donde en la continuidad de Street Fighter de Udon, Geki no es un individuo, sino todo un clan de ninjas conocidos como el clan Geki. Y también cuenta con su carta en el juego Capcom contra Seneca Card Fighter Clash. En
En Street Fighter vs Tekken, el traje de Geki aparece como un disfraz alternativo, referido en el juego como Swap Costume, para el personaje de Tekken Lars Alexandersson. Retsu apareció en los cómics de Street Fighter de Udon, así como en sus orígenes de Street Fighter Akuma. Retsu también desempeña un papel en un par de CDs de drama de Street Fighter 2, exclusivos de Japón. También apareció como una carta en SNK vs Capcom Card Fighter Clash. Se debe tener en cuenta que los parecidos a Mike y Joe que se vieron en la presentación del arcade de Street Fighter 2, pero nunca se pudieron jugar o ver en el juego, de acuerdo con el sitio web de Street Fighter V, los personajes parecidos a Mike y Joe son personas diferentes llamadas Max y Scott, respectivamente. Hubo gráficos que se quedaron fuera del juego, como 4 variantes diferentes rellenando el mismo mosaico, 2 en inglés y 2 en japonés. Aquí aparecen los caracteres no utilizados de las fuentes. Caracteres no utilizados de la fuente más grande del juego. Los caracteres RB y ED sugieren que la pantalla de entrada de puntuaciones más alta usaría la fuente más grande. Encontrado entre los cuadros gráficos de Ryu, este gráfico de explosión de juego estaba destinado a hacer un ataque llamado Fire Kick, que era una patada de salto estándar con fuego que cubre el pie del usuario. Los desarrolladores finalmente lo reemplazaron con el Hurricane Kick, reciclando algunos de los cuadros de patadas de salto de Ryu y Ken. Uno de los marcos de un anterior diseño de Ryu, que se habría utilizado en el prototipo de marzo de 1987, están en la ROM del juego. El cabello de Ryu más desordenado, mientras que sus guantes y zapatos son marrones en lugar de rojos. Un diseño preliminar de Ken. En este punto sus accesorios son idénticos a los de Ryu. Los guantes de Ken fueron reemplazados por brazaletes amarillos, levantaron los brazos de sus pantalones y su banda roja y zapatos marrones fueron eliminados. Hay gráficos de contorno para una pantalla en la ROM de capa de 1BG. En el prototipo, esto se usa para un boceto de la segunda pantalla de ROM de bonificación, en la que el jugador tiene que romper tablas de madera sostenidas por otros luchadores. El title map para eso ya no existe, pero los gráficos permanecen. También hay música y sonidos que se quedaron fuera del juego. Usado para la selección de país, solo se escuchan los primeros 5 segundos en el juego normal. En el prototipo se usó una versión temprana de esta canción como tema de escenario de los Estados Unidos, donde se reproducía la canción en su totalidad. Aquí hay 30 segundos de una pista sin bucle que puede escucharse en la pantalla de alto puntaje. Este clip de voz aparentemente iría con el movimiento especial eliminado que fue mencionado anteriormente. A diferencia de los otros clips de voz y ataques especiales, este no tiene un equivalente japonés en la versión japonesa. Y este era un clip de voz posiblemente destinado a la pantalla de título. Todas las frases de los movimientos especiales de Ryu y Ken se volvieron a grabar para la versión estadounidense del juego. He aquí el ejemplo. Para la versión japonesa, así. Y para la versión americana, así. Se vendieron 2 gabinetes de arcade diferentes para el juego. Una versión regular, que se vendió como un gabinete de mesa en Japón y en posición vertical en el extranjero, que presentaba la misma configuración de 6 botones que luego se usó en Street Fighter 2, y un gabinete deluxe, que presentaba 2 almohadillas de goma sensibles a la presión. Las almohadillas sensibles a la presión determinan la fuerza y la velocidad de los ataques del jugador en función de la fuerza con la que se presionaban. Un año después del lanzamiento de este juego, Hudson Soft Inc. lanzó el juego para TurboGrafx CD y fue renombrado como 15th Street. El juego contó con personajes como Ryu, Ken y Sagat, además de algunos originales.
Las versiones de Street Fighter 2 para el Commodore 64, ZX Spectrum, Amstrad CPC, Amiga y Atari ST fueron publicadas por US Gold en 1988 en Europa. Estos puertos fueron desarrollados por Tiertex. Una versión de 2 fue desarrollada por My Micro Talent y publicada por Capcom USA. El Commodore 64 en realidad obtuvo dos versiones, lanzadas en el mismo formato de cartucho disco. La versión NTSC de Estados Unidos, desarrollada por Pacific Data Works y publicada por Capcom USA, y la versión PAL, Reino Unido, de Tiertex. Poco después, Tiertex desarrolló su propia secuela no oficial titulada Human Killing Machine, que no tenía relación alguna con la secuela oficial subsiguiente o, de hecho, con cualquier otro juego de la serie. Esta edición de Street Fighter se presentó en dos recopilaciones, Arcade Muscle y Multimix 3, que presentaban otros puertos de juegos de Capcom publicados por US Gold, como Bionic Commando y 1943, The Battle of Midway. High-Tech Expression importó el juego a computadoras MS-2 y también relanzó el juego como parte de la colección de CD-ROM de la serie Street Fighter. Se muestra una emulación de la versión arcade original en Capcom Arcade Hits Volumen 1 junto con Street Fighter 2 Champion Edition para Windows, Capcom Classic Collection Remixed para PlayStation Portable y Capcom Classic Collection Volumen 2 junto con el Super Street Fighter 2 Turbo para PlayStation 2 y Xbox. Una emulación de la versión original de arcade es presentada en Street Fighter 13 Anniversary Collection para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y Microsoft Windows. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, comenta y suscríbete. Hasta pronto.